milona de por medio y además invitan, pero a veces uno llega tarde ya para las invitaciones, o no se entera, o se entera ya cuando no quedó nada, ni la sobrina va quedando, ¿eh? Bueno, hoy tenemos como invitado al doctor Juan Pablo Pasarela, de Juntos por Federal, precandidato también a la presidencia municipal en medio de su campaña, ya el tramito final de lo que va. Juan Pablo, ¿cómo le va? Buen día, gracias por Sí, visitarnos. buen día a la El audiencia, doctor Pasarela. gracias por la invitación a charlar con la gente. Bueno, Eh, te preguntaba eso, a veces uno tiene cierto reparo en cuanto a los apodos, a cómo se lo nombran a la gente en la sociedad, pero le preguntamos directamente a ver, porque a veces quizás el origen no sea tanto feliz como, pero sin embargo en este caso creo que sí. Le decía, ¿por qué lo de picotón? O de, bueno, ahora ya se dice como más delicado pico, nomás le dejamos pico, pero lo de picotón, ¿de dónde viene eso? Quique García, cuando era nuestro profesor de básquet en Club Ateneo, allá cuando teníamos 10, 9, 10 años, 11, yo estiraba el pico cuando picaba la pelota. Ah, mira. Entonces de ahí me empezó, así, picotón de boga me decían. Si algunos todavía se acuerdan de los más amigos, Piñada, Robert, qué sé yo, que éramos los que compartíamos por esas épocas el básquet. Y bueno, de ahí me quedó y se fue. Después es difícil sacárselo de encima, ¿no? Ya en tu casa también te lo decían, seguramente. Sí, No sé, sí, vos la familia te en la decía, familia casi no, no. no. Pero sí, bueno, mi hermano también, algunos. Pero mi madre no. Ujú. Pero no, tampoco uno reniega a veces de esos De apodos eso, que y, son parte de la sí. vida de uno, ¿Y tenés ¿no? varios hermanos? Pues Yo yo te, recuerdo a uno, solo conozco por ahí que estaba y con la talabartería finalmente, pero que claro, hacía el artesanías. otro más chico, yo soy el del medio, el más chico falleció cuando tenía 35 años. El Ajá. que tenía la tienda Outside, que Claro, está sí, la ahora lo recuerdo. señora de él Eran tres varones. y su hija Sofía, Ujú, mi sobrina, que ya está bastante grande, ya se va a estudiar el año que viene. ujú. Y bueno, él falleció a los 35 años, una muerte Sí, súbita. ahora lo recuerdo. Y tu mamá fue directora departamental de escuela, de acuerdo, doña Dora, ¿no? Dora, Sí, ¿qué apellido tenía ella? Dora Melgar. Dora Melgar. Claro, fue directora departamental de escuelas allá por la década del 90, habrá sido, sí, porque Fue yo en ya el estaba acá. 83 al 87 y del 89, o sea, con el segundo, los dos gobiernos de Montiel De estuvo Montiel, en la ah, dirección sí, yo recuerdo departamental. entonces el último, ya que estaba acá en Federal después del 91, que la tratábamos por eso de que era directora departamental de escuelas. Sí, Mm, volvió de la. Ella estaba jubilada, mm, jubilada como supervisora, volvió con el segundo gobierno de Montiel. Y bueno, en ese momento ella renunció a su jubilación y se fue a trabajar. Era Y la una actividad de militante. y la actividad de tu papá siempre relacionada al campo tenía la talabartería, ¿no? Exactamente, mi padre, o sea, él empezó como peón rural, después se trasladó, era más comerciante que los hermanos de él, se trasladó acá a Federal y bueno, ahí empezó con su negocio de talabartería. Ujú. Yo digo siempre, mi tío Pedro que estaba conmigo, hay una foto que estaba conmigo el fin de semana, tiene 88 años, que vive allá cerca en Tupago, Ah, mira. Ujú, y él era mucho mejor trabajador, en Huasca trabajaba mucho mejor él, ujú. pero mi padre era mejor comerciante. Ah, Entonces eso era, pero los dos se dedicaban más o menos a lo los mismo. dos se dedicaban a lo Ujú, mismo, sí, 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 bueno, la talabartería de mi padre fue grande en su sí. época, tenía Vos mucho. creciste en la talabartería, digamos. Ese era el recurso que tenían fundamental económico. Sí, ese y la docencia de mi Y la madre, docencia. pero Ahora vos lo, en la talabartería, ¿incursionaste en algún momento, alguna suela de por no, medio? Nunca eso. sí, ¿O sí? sí, sí, ¿Sí? nosotros trabajábamos de chico ahí adentro. O Trabajaban sea, adentro. nosotros hacíamos lo que es cabezada, rienda, todas esas cosas. Ujú. Hacíamos, el único que sabía trenzar de mi hermano era yo. De Ah, mira. trenzar, hacer bombas, hacer todo, era yo. Los otros no aprendieron, era un trabajo bastante delicado. Después de lo demás, sí, cincha, eso era nuestra tarea, mirar la novela y tejer cincha. Ah, sí. Ese era Eso lo nuestro hacían. trabajo. Y que era lo más fácil, con eso empezábamos de chiquito. Volvíamos de la pileta y hacíamos eso. Claro, bueno, ahí me empezó. Después seguramente ya los estudios, la primaria, después secundaria, no sé, terciaria, donde fue ya lo tuyo. Después de irte a Federal, seguramente en algún momento ya eso fue alejándote un poco del oficio, ¿no? Y sí, sí, aparte después mi padre muere joven, él también 55 años tenía. Ah, ah. Y ya estaba estudiando. Yo en el año 91 me fui a Córdoba a estudiar. Estudiaba ciencia económica. El año 92 ya volví a Santa Fe y ahí estudiaba abogacía. Y ahí fallecí, el año 92, en octubre del 92. Ujú. Y bueno, ya después queda mi hermano. Uno también ya estaba en otra.
en otra etapa en el estudio, entonces o sea, la talabartería fue como de él nomás, digamos, se la dejamos a él. Bien. Mi hermano hacía otra cosa también. Bueno, después mi hermano se fue a estudiar, el más chico fue a estudiar ciencia económica. Después cuando volvió tuvo el negocio Venecia y después su tienda, así que tampoco ninguno de los otros dos Ya se no se dedicó. dedicaban. Y lo de la política, ¿cómo parece? Escuché por ahí, lo dijiste en algún momento, desde tu juventud ya militabas, y siempre en el radicalismo. Yo empecé a militar y a los 10. Antes en realidad ya habíamos estado en aquella época de que teníamos interna en nuestra casa, porque nosotros a la Eso te iba a vuelta... preguntar, ya venías de una familia que siempre incursionaba, digamos, que No, tenía su pensamiento bien definido político. mi familia siempre fue muy política. Mi madre, bueno, por eso fue funcionaria y mi padre era también un militante político. Pero en la interna del año 87, que era entre Brasesco y La Ferrier, nosotros, como éramos más gurises, y ya tenía 12, 13 años, nosotros estábamos con La Ferrier, porque el comité de La Ferrier, que era el de Juventud Radical, estaba enfrente de los Mario Aldecoa. Entonces ahí nosotros íbamos a jugar todos los días, a charlar, que estaba Sufi, un montón de amigos. Hoy todavía está, bueno, Luis Leiva, que hoy está militando con nosotros, Nani, son muchos los recuerdos de aquella época. Y después siempre seguimos. En la facultad fue más, en Córdoba un poco, cuando justo gana Angeló, fue reelecto en el 91, ahí militamos bastante. Después en Santa Fe, y justo nosotros en el 94 va la Convención Nacional Constituyente, se suspenden las carreras. Y don Luis Agustín Brasesco, que era bastante amigo mío, yo amigo del hijo más que nada, él me dio una autorización para ingresar, como que era un colaborador de él, entonces andaba dentro de la convención para todos lados, ahí estaban los tope de gama de los políticos, ¿no? Conocí a Alfonsín, conocí personalmente a Jaime de Nevare, a Fernández Meijide, Yoma, Menem, Eduardo. Conocí a todos, la verdad, esa fue una experiencia hermosa. Y eso me dejó en la política ya. Publicábamos una revista, se llamaba Somos la Vida. ¿Eso dónde era? En Santa Fe. Eso en Santa Fe. Pero era Sí, para sí. la Juventud Radical de la provincia de Entre Ríos. Y uno de los que nos solventaba, está vivo todavía, don Rodolfo Parente, que él era convencional constituyente. Susana Melo de la Barba, que era otra por Entre Ríos, que esa es la que me hizo toda la gestión, nos sentábamos en los sillones. Todavía está Alfonsín, estaba del otro lado. Ahí en la facultad se despierta mucho eso de la política porque están todas las agrupaciones adentro, viste que están todas hasta ahora mismo, digamos. Sí, los chicos. Por ahí ayudan mucho los chicos que van del interior también, pero es una manera de engancharlos y de llevarlos para su sector también, ¿no? El trabajo que hacen, mi hija milita hoy en Franja Morada, Claro, ya está esa en es la una de esas, abogacía y milita en Franja Morada. Y tiene un trabajo muy, muy bueno. En nuestra época hasta teníamos un batallón de pintura que se llamaba, que sale muy caro pintar un departamento. Entonces el que lo va a entregar nos convocaba, nos daba la pintura y nosotros íbamos y se lo pintábamos. Eran todos trabajos que hacíamos nosotros de muy jóvenes, pero... y se siguió la política, bueno, hicimos trabajo en una inundación, no la inundación grande, ahí ya no estaba, porque fue en el 2000, yo me volví en el 98, pero en otra inundación en el Salado hicimos trabajo sobre educación sexual en aquella época, hacíamos trabajo de educación sexual en los barrios, hicimos un trabajo en la cárcel, bastante bueno, es un reclamo de derechos humanos. O sea, son cosas que yo creo que la política debe empezar a abordar para que los jóvenes conozcan la realidad en su totalidad. Digo que ese es un problema que a veces tiene la política de no conocer la realidad. Entonces se limita puramente a eslóganes. Los eslóganes de campaña dan algunos resultados, pero no todos. Después termina siendo vacía de contenido. Y el conocimiento de la realidad es importantísimo. Yo le digo a la sociedad federal, y lo decía ayer en una nota creo, le digo, no hay nadie que conozca mejor la realidad que yo. Y eso es sin jactancia. Porque o sea, yo he trabajado 24 años que soy abogado. En ningún momento yo ocupé cargos públicos, no estuve en una oficina sentado.
más que en mi estudio y atendiendo a la gente que día a día, yo cada vez que abro la puerta no sé quién va a venir. Y día a día el que va a charlar conmigo me trae un problema distinto, viene de un sector social distinto, de una cuestión productiva distinta. Entonces uno al abordar esos problemas y esas situaciones siente que uno está conociendo cada vez más la realidad es lo que le pasa al vecino, ¿no? Y eso ha sido, yo digo que el conocimiento de la realidad es lo importante que tenemos que Eso te tener. inclinó un poco a la precandidatura, pero bueno, tuviste en algún momento también una intención de una postulación, ¿no? Anterior fue Para no recuerdo, senador, para senador fue, sí, para eso senador. fue no recuerdo cuándo, pero Fue en el 2015, fue la 2015. primera. Fuimos con lista ahí muy, muy, muy corta. Fuimos que iba Aranguis con Lucchesi, Cachilaroca con Felipe Torres. Nosotros nos postulamos ahí. Que Claro, era como era la vuelta a la política. claro. Yo también estuve, digamos, bastante, no alejado, siempre dentro del partido, pero de candidaturas y demás. Tuve un ofrecimiento, una oportunidad para la concejalía, no lo acepté. Y después en el 2015, 2012, 2013 como que vuelvo con ganas ya de participar, como que tenía más armado la cuestión del estudio y la cuestión familiar sobre todo. O sea, cuando estás con hijos chicos, con que todo te falta, es muy difícil. Y, o sea, es Hay muy que dedicarle difícil. mucho tiempo, además. No, la Sí, política es sí. demandante, muy demandante. Que yo digo, eso es una de las cosas que hay. Yo digo, Federal tiene un potencial muy grande y hay mucha gente con muchas ganas de aportar y muy buenas ideas. El problema es que llevarlos al terreno político primero porque lo ven como algo que no es extraño, pero a su vez la política demanda, el quien tiene un comercio, que tiene demanda mucho. Y no es lo mismo hacer política como hacemos nosotros, que tenés que contar con los horarios del chico que saca la foto, con el que dejar uno de trabajar y de ganar a veces algún peso, y para ir a hacer política. Eso le provoca un gasto y a su vez deja de ganar. Distinto de quien está en la función, que tiene 3 o 4 asesores, y vení vos, sacame la foto, vení tal, haceme el spot, o del mismo. Entonces la política se distorsiona, la democracia se distorsiona en eso, porque el que no está dentro del sistema es como que viene muy de atrás. Muy Va de como en atrás. desventaja. Mucha desventaja. Esa desventaja provoca la distorsión de la democracia. Más hoy, o sea, nosotros seguimos con la boleta papel, sin boleta única, que es otro de los sistemas que mejoraría mucho eso. O sea, hoy un candidato que alguien le diga, no, no, yo no te quiero pegar conmigo, tiene que él estar sin candidato a presidente, sin candidato a gobernador o sin candidato. Y A es, intendente y a concejales. ¿Qué me ha y pasado con un caso de los entrevistados acá, donde según dice se ha tenido que solventar por ahí sus boletas? No sé cómo será la cuestión finalmente. claro, y si no se Si te, después habrá una vuelta de moneda o no, pero por no, lo pronto, pero te como la no, tenés que pagar. sí, por eso. Y eso, o sea, conspira contra quien quiere participar. O sea, la Constitución dice todos tenemos derecho a elegir y a ser elegido. Pero a veces esas igualdades, o esas son declarativas. Después viene la cuestión de la realidad. Y bueno, o sea, hoy tenemos un sistema de redes sociales, tenemos mayor apertura. Pero tenemos igual diferencia en cómo acceder a determinados medios sin recursos o sin la estructura, ¿no? Entonces, estamos en ese debate siempre. ¿Y qué está dejando esto de recorrer? Hemos visto en las redes que ahora uno puede ver todo más o menos, los candidatos pueden mostrar, de andar por tantos lugares, sobre todo el tema de más bien de la producción, de visitar un montón de lugares. ¿Qué es lo que está dejando todo eso de la campaña hasta ahora? Digamos. Lo que Eran situaciones que desconocías, ahora las tenés como más en cuenta, más presentes. ¿Cómo es? lo que fue en la campaña, nosotros lo diseñamos ya hace muchos años. O sea, yo le planteé a un asesor en su oportunidad cómo me gustaría que sea una campaña y él le dio el visto bueno, más allá de que me reta cada rato, le dio el visto bueno. Yo decía que
la campaña de eslóganes se iba a terminar, que nosotros debíamos ir a una campaña de ideas, de recorrida, de mucha presencia personal, y que aun cuando la gente no esté en el terreno político, no esté hablando de la política, no está como hoy, digamos, mucho más en ebullición, entonces teníamos que ver primero cuál era la realidad de cada uno de los sectores. Entonces empezamos a recorrer los sectores productivos, los artesanos, los cuchilleros, los ladrilleros, los que eran horticultores, ganaderos, bueno, con eso tengo un poco más de relación, los agricultores. Con todo ello, después el sector de lo que era la parte de estructura, también fábrica de acoplado, abertura, todo eso nosotros vimos. El comercio también, que es otro generador de empleo muy grande. Entonces, a partir de conocer esa realidad, nosotros decíamos hacer una propuesta. Es decir, nosotros, Federal está en condiciones de dar un salto al futuro, y esto es lo que yo digo. O sea, el Clarín de este fin de semana, en el anterior, una nota de Zuleta lo dice claramente. Dice, el político lo que vende es una expectativa de futuro, vende futuro. Entonces, si nosotros que venimos, le vendemos un eslogan o le vendemos un proyecto de futuro. Un proyecto que tiene que tener su entrelazado, tiene que tener su sustento en la realidad primero. Nosotros ese sustento de la realidad lo tenemos. Yo digo, no hay nadie que conozca mejor la realidad que nosotros. Nosotros la conocemos perfectamente, de los sectores sociales, los sectores productivos. Todos esos sectores nosotros los conocemos. Ahora, ¿cómo se plasman los hechos, no? Porque ahora por ahí nos sorprende porque todos los que están como precandidatos de alguna manera están visitando uno u otro sector y se están contactando con la gente. Después por ahí desaparecen ya, pero generalmente en esta época puntual siempre uno recibe una visita de una u otra agrupación, ¿no? Ahora, después uno piensa, todos prometen, pero después a los hechos, a la realidad, ¿cómo se puede llegar a plasmar todo eso que se tiene como una idea primaria? Vos sabés que eso que uno lo trae como idea primaria, muchos de esos sectores ni siquiera te están pidiendo que el Estado esté solventándole algún tipo de gasto o tienen alguna demanda. Muchos de esos sectores lo que están pidiendo es el reconocimiento. O sea, que el Estado los absorba como parte de una sociedad y los pueda exponer, los pueda revalorizar. Buscar alguna forma de coordinación, de juntarse con el Estado, con el dirigente de turno para decir, bueno, ¿qué podemos emprender juntos? ¿Qué es lo que necesitamos nosotros para ir entre el Estado? O sea, que es un cambio también, es un cambio en la dinámica de la relación entre el Estado y el ciudadano. Es decir, hay muchas cosas que el Estado no puede estar ausente, no puede desconocer lo que hacen los ciudadanos. Y si no desconoce eso, lo que hace es revalorizarlo, exponerlo, publicitar lo que nosotros hacemos, entonces darle valor, y a su vez, si ellos necesitan créditos para emprendimiento, se recurre a donde hay que recurrir para decir, mire, nosotros necesitamos que esta gente sea solventada con recursos para su emprendimiento porque son los que me dan trabajo. Esas cuestiones son, creo, las que nosotros debemos establecer como prioritarias, pero no te están pidiendo, si te están pidiendo una visibilización nada más, que uno diga, bueno, acá están, estos son quienes están en condiciones hoy de dar el salto de futuro. Yo cuando hablo del parque industrial o del área industrial, arrancar con un área industrial, cuando nosotros hablamos de arrancar con un área industrial, lo que queremos decir es, sí, muchachos, nosotros no queremos que venga la Coca-Cola a embotellar la Coca-Cola, ni que venga Toyota a armar las Toyota acá. Lo que nosotros queremos es que el productor de acá, el pequeño empresario, el emprendedor de acá, tenga su lugar donde él pueda crecer y desarrollarse. Y donde haya un marco, donde vayan varios por lo menos vayamos a mirar qué es lo que hace, qué es lo que están fabricando y qué es lo que se le puede comprar y qué ellos están dispuestos a vender. Y ahí vayan creciendo. Tenemos la ruta 127, que es una mina de oro. Nosotros no la estamos aprovechando. Entonces, toda esa situación es la que nosotros venimos a solicitar, o a ver, a visibilizar, porque la hemos visto, la hemos recorrido, y ponerla en valor. Sin muchos recursos del Estado y utilizando muchos de los recursos del ciudadano, que quiere emprender, que quiere crecer, pero no se le está
Obviamente hay cuestiones impositivas que coordinar, hay unificaciones de tasas, hay un montón de temas en los cuales ya lo tenemos y lo hemos trabajado, que serán materia para simplificar mucho de lo que es la tarea del comerciante o del que genera empleo. Pero después, mucho de esto lo van a hacer ellos. Lo hace la misma gente que ya tiene algún tipo de emprendimiento. Lo Sí, hacen sí. ellos. Porque a veces se dice, no, pero ¿qué hacer? No hay nada por hacer porque no estamos en un lugar alejado de los grandes centros por ahí, donde vamos a vender lo que producimos. Pero está a la vista que hay un montón de cosas y que la creatividad de la gente, sobre todo, es la que puede fomentar un montón de hechos positivos en ese caso, ¿no? La creatividad, la calidad, si uno ve, hay una empresa acá que hace abertura y le hizo a Supermercado Día, le hizo desde Crespo, para que construya en Crespo, desde Crespo hasta Corriente. Hay quien hace acoplado acá, hace de los mejores de la provincia y vienen Y eso lo hace gente de acá de Federal, lo hace gente que uno de a veces acá. desconoce, digamos. Yo digo, Percy Riz, que hizo con Marito, que hicieron el cartel de la Action, salía el doble, el triple, creo, en Buenos Aires. Ellos lo diseñaron y lo hicieron ellos. Vino el inspector de Action y no se dio cuenta. Los muebles lo hizo el hijo de Hugo Barrio Nuevo, Javier, que está en Concordia con una empresa que hace muebles. Todas esas cosas que hay acá, que nosotros no la estamos aprovechando. Nosotros no estamos aprovechando el potencial que tiene. Y el Estado lo que tiene que poner es nada, es mínimo. Es mínimo, es solamente irlo a buscar, visitarlo, decirle que él puede tener más empleados. Tenemos programas de la Secretaría de Empleo que reconoce el sueldo menos lo que es el plan potencial. A su vez, o sea, tienen que pagar el sueldo menos el potencial. A su vez, el 80% de las leyes sociales se las condona el Estado. Ese programa en federal no lo tenemos. Y esos son programas del gobierno nacional. Programas del gobierno nacional, del Ministerio de Trabajo. Considera que hay buenos programas del gobierno nacional dentro de todo a nivel nacional. Pero son programas que estuvieron siempre. Programas de medicamentos y no lo estamos aprovechando. Programas para los centros de primera infancia que no lo estamos. Hay. O sea, hubo desde hace 20 años existen esos programas en todos los gobiernos. Algunos con más presupuesto, otros con menos presupuesto. Pero, o sea, la gestión en esas pequeñas, en discapacidad hay muchísimos programas. No la estamos aprovechando. En ancianidad nosotros tenemos el centro para adultos mayores, despojado de todas esas comodidades que hoy tienen en otros lugares. Y lo hacen con programas nacionales, con fundaciones a su vez también que están en el aporte, ellos, que aportan dinero en los centros de primera infancia, en todo. Nosotros no estamos aprovechando porque yo creo que no estamos trabajando con la gente indicada. ¿Y por qué no se aprovecha cuando, digamos, los funcionarios actuales por ahí hablan de muchísima gestión y que hay un alineamiento provincial y nacional también, que por ahí uno supone que a futuro quizá no sea así la regla y sería como más difícil, digamos, llegar a ese tipo de gestiones cuando uno no está alineado, que hay un gobierno provincial, del mismo partido, color político, nacional también igual? Bueno, ellos parten de la base de un concepto de la alineación política bastante distorsionado. Yo creo que quien dice eso no ha sido democrático ni lo va a ser. Digamos, la democracia no entra por una inyección ni por una bolsita de suero. Yo creo que los conceptos democráticos tienen que ser fundamentales. Pero por sobre todas las cosas, yo no sé de qué me hablan cuando me hablan de gestión. O sea, Federal está peor que Feliciano. El sistema de salud de Federal es un desastre, pero es un desastre. La gente va a las 4 de la mañana a pedir turno y no consigue. La gente, cuando alguien va a tener familia, es trasladada. Si no es los días que se le puede hacer una cesárea programada. Nuestro centro acá, un centro de salud sería, está realmente en una situación crítica y preocupante. Han cambiado 3, 4 directores, de los cuales ninguno ha aportado ninguna solución. Los médicos, ninguno he visto que se haya querido hacer cargo por una situación que realmente, o sea, adentro hay una desorganización institucional.
También hay una situación de afuera, una influencia externa que es realmente nociva para cualquier tipo de construcción de una institución que esté a la Hablamos altura. de una influencia política, La sería. influencia política externa, la que existe en todos lados, yo en eso no he tenido nunca miedo de decirlo, gracias a Dios. Pero eso no pasaría con cualquier gobierno, No, ¿no? no, no, No no, no. debería pasar. O sea, ¿qué influencia externa sería si yo soy intendente? La influencia externa sería pararme a las 4 de la mañana y decir, solucionenme esto, usted, el ministro de Salud o quien esté, y del partido que sea. No tengo problema de decir un partido del mismo partido y se va con el mismo partido nuestro. No, porque esto tiene que solucionar. Si a uno lo eligen para representar a los ciudadanos, lo tienen que representar con toda la energía, no guardarse porque mañana me pueden mirar feo. No, y en política no existen esas cosas. Quien diga, mire, la política después te miran con mala cara o no te dan algún recurso. Es mentira, si uno reclama lo que es justo, ¿no? Y de buena manera y siguiendo bien los canales, no tiene por qué nada de esto pasar. O sea, yo tengo muchos amigos de Enrique Creto, estudiamos juntos, nos recibimos juntos prácticamente, vivimos juntos un tiempo y no tengo ningún problema en sentarme con él en todos estos años después que nos recibimos. Entonces, yo creo que quien habla y dice, no, tienen que estar alineados. No, no, eso no es así. Uno tiene que ir, presentar su proyecto, defenderlo, decirle que nosotros, que Entre Ríos, mira, alineado y todo, el centro norte de Entre Ríos, nosotros tenemos 1.700 kilómetros con solo 50 de asfalto. 1.700 kilos. Tenemos 7 puentes menos, alineados y todo. Tenemos el hospital en las condiciones que está. Tenemos una escuela que se está haciendo, pero que la municipalidad le donó el terreno en el 2007. Sí que quiere decir que 20 y pico de años después estamos haciendo 17 años después estamos cubriendo una necesidad de aquella época. Entonces nosotros no sé quién se jacta de las gestiones. Gestionar, es decir, ¿hay alguna comisión barrial? ¿En federal hay alguna comisión barrial que esté haciendo un cordón cuneta? No. Eso es gestionar. Es ir a buscar al vecino para decirle, vamos a hacer entre los dos determinadas cosas. Que yo le abra la puerta al presidente de la comisión barrial de Barrio Salto o hagan una reunión y yo vaya y me siente con ellos, como intendente, y le diga, bueno, ¿qué podemos hacer entre los dos? Esto sí, esto no, hasta acá me dan los recursos, hagamos una cuadra, después hacemos la otra, necesitan la cloaca. Eso es gestionar, porque si no, cazar un auto e irse a Paraná y que te den las migajas que les cae abajo de la mesa, no es gestionar. O sea, o andar peleándose, andar las trompadas para que te den algo, no es gestionar. Gestionar es gestionar un Estado. Tener un Estado, hacerlo transparente. Primero y principal, que cada uno de los vecinos que estén en la calle confíen en que su impuesto está bien pago. Eso es gestionar. Segundo, hacerlo moderno. Que cada uno de los comerciantes que vaya, apriete una tecla y pague su tasa de higiene, lo que sea. No tenga que ir, hacer una declaración jurada, que puede ser buena, mala, más o menos. Y después pagar. Eso es gestionar. La otra es que Antonio Silveira apriete una tecla y diga, miren, el Estado municipal pagó 60 millones en sueldo este mes. Listo, qué bien. ¿Cuántos empleados son? 500. Listo. Lo sepa. Es decir, tener una plataforma de visualizar los recursos, los gastos todos los gastos. El municipales. intendente este mes cobró tanto y gastó tanto en viático. No le vamos a poner los sueldos de los empleados porque no, eso no corresponde. Pero decir, en empleados se pagó. Pero los funcionarios tienen que tener su declaración jurada y sus ingresos perfectamente declarados. Porque somos escrutados. Y así nosotros podemos salir a la calle y al club a mirar un partido de fútbol y nadie nos puede decir nada. Yo soy nacido y criado acá, tengo 5 hijos acá. Sería lo peor, no sé, si me digan algo a mí no tendría problema, pero si le digan algo a algún hijo mío, entonces yo no puedo andar con oscurantismo. Eso es gestionar. Pero después ir a buscar recursos que después no se saben, le dieron 30 millones, creo en la época de Macri. Le dieron 100 casas que todavía están ahí dando vuelta con 40. Eso no es gestionar. Gestionar es que te den para hacer una casa y hacerla en 3 días. Usted dice que no se sabe si están bien utilizados, si se fueron esos 30, bueno, háblese de pesos o de millones, ahí a eso que se había previsto.
No, los 30 millones eran aparte. Las 100 casas, sabemos que no se le hicieron. Están terminando 7, hicieron 42. O sea, sí que esas sabemos que no la hicieron. Después de 8 años, y que el que tenía una necesidad hace 8 años pagó alquileres 8 años gracias a un Estado que es ineficiente. Entonces nosotros, eso es gestionar. Cuando vos te dan un recurso y vos en el menor tiempo posible haces. Cuando me dicen a mí con las calles, ¿qué va a hacer? Y bueno, y algunos, los cuadros más rotos que hay en las calles los voy a arreglar yo. Sí. Y dice, hasta que venga alguna obra y podamos empezar con algunas otras cosas y hacer un fondo vial y demás, pero el día 11 de diciembre nosotros tenemos que empezar a arreglar los pozos. Y hay pozos que son arreglables, es picar, buscar una máquina hormigonera, copiar en otro lado cuáles son, qué fierro de cuánto se lleva, hacer una cuadrilla y arreglarlo. Y si está sencillo, uno piensa cómo no se hace, ¿no? Supone. Y yo creo que Porque a nadie le conviene, digamos, a las gestiones actuales, al oficialismo, no le conviene tener ese pozo porque la gente rezonga cada vez que pasa y que se lo termina tragando. Pero yo creo que han llegado gente que no ha tenido la capacidad suficiente. Y tampoco ha tenido la empatía suficiente con el vecino. ¿Por qué en Federal no hay remis o hay tampoco remis? Y porque tenemos un problema de caros los repuestos y malas las calles. Entonces te va a ser presidente Perón nomás. Y ahí te vas a dar cuenta. Entonces un remis a la Delicia sale 3.500 pesos. Entonces decimos, ¿cuál es la...? Cuando el Estado no funciona nada. Ese es un problema. Entonces hay que recuperar. Por eso yo decía, no, hay que conocer todo cuál es el problema. Vos decís hoy, ¿cuál es el problema del club hípico? ¿Cómo es? ¿Cuántos trabajan? Y yo conozco hasta de carrera de caballo, conozco los problemas de... Nunca fui a una carrera de caballo, tenía otros vicios, pero ese no. Pero las carreras de caballo, cuántos chicos trabajan, cómo es el variador y demás, todas las comisiones que han hecho, cómo lo han hecho. ¿Cuál es el problema de la gente de los karting y las motos cuando corren? Lo conozco. ¿Cuál es el problema de que no hay una comisión de boxeo? También lo conozco. No solo el fútbol. ¿Cuál es el problema de las canchas de vóley, los equipos de vóley, las chicas que jugaban al rugby, cuando se juntaban, que eran un equipo? Hay que conocer la sociedad. Si uno no tiene un diagnóstico de lo que pasa, no lo va a solucionar nunca. O sea, yo le digo a todo el mundo, no tengo tanto miedo a perder como a fracasar. Por eso he sido un obsesivo en todo este tiempo, en ir profundizando cada uno de los conocimientos, irme a hablar, cuando digo un parque industrial, y hablé con 5 intendencias, uno que cobran, otro que no cobran, otro que más o menos. Fracasar sería llegar a la gestión y no poder hacer nada de esto que usted dice, que plantea. Al menos no poder hacer las cosas más básicas que uno plantea. Eso es lo que digo. Después lo demás es decisión política y de sobra. Yo creo que la estación es una cuestión de decisión política. Es una decisión política. Sobre la estación han puesto su mirada también, ¿no? Con un proyecto que uno lo ve ahí, ve todas esas maquetas y eso, y es maravilloso. Pero dice, ¿cómo se hace? No, y bueno, esa es la decisión política que nosotros tenemos. Pero ¿cómo es el planteo? Hoy se sienta cada uno de los candidatos acá, que yo lo he visto a muchos porque sigo tu programa, se sienten y dicen, nosotros también vamos a refaccionar la estación. No, yo no le planteo refaccionar la estación. Yo le digo, vamos a hacer un proyecto de equilibrio federal en la estación. Nosotros tenemos todos los barrios de aquel lado, no tenemos una sola cuadra de asfalto, creo que tenemos 20, 30 cuadras de cordón cuneta del otro lado de las vías. Tenemos el centro cívico, el hospital, la municipalidad, los 2 bancos, la financiera, todo este lado de la vía. Entonces, ¿por qué no lo equilibramos? ¿Por qué no hacemos un punto medio, que seguro será ese, donde descentralicemos a su vez acción social, desarrollo social, donde descentralicemos alguna oficina de trámites municipales, donde gestionemos la comisaría de la mujer en ese lado, que son muchas veces donde más tienen, los que botón antipánico y demás? O sea, eso está estudiado, yo sé cuánto botón antipánico hay de este lado y del otro lado, o sea, hasta en eso he sido bastante obsesivo. ¿Y cuántos hay? Hay bastante, ¿no? Y van variando, pero están arriba de los 150, 170. Una problemática grave. Es una problemática grave
pero a su vez en eso también hay que hacer eficientes los recursos. Si una patrulla tiene que venir a veces a buscar una policía mujer acá para llevarla allá a la otra punta para hacer algún procedimiento. Y en realidad teniendo ahí la comisaría de la mujer y demás, es otra cuestión. Pero, o sea, alivia, a su vez le da intimidad a la mujer para ir a denunciar, para ser atendida en un lugar donde no tenga, o sea, no tenga continuamente gente adentro. Eso también, y después todo el sistema educativo. Todo el sistema educativo y cultural, centrarlo acá al lado. Nosotros tenemos que desarrollar oficios, tenemos la escuela técnica, tiene uno de los programas, los mejores programas, digamos, externos de lo que es la currícula, ¿no? Que son lo de herrería, todo eso. Pero no son promocionados. ¿Por qué? Porque esos son del consejo, tienen que ser con concursos y demás. Ahora se promocionan los del obrador, que en eso sí tienen influencia externa, esta que yo te digo. Nosotros tenemos, la escuela técnica tiene gestionando un curso, no son cursos, no me acuerdo la palabra, pero ya me va a salir. Capacitación será. Sí, sobre energía solar. Un programa para energía solar. Lo tienen hace 2 años frenado. Energía solar, el 20% de las bombas de sumergibles hoy son solares. A partir de la última seca se llegó a eso. El 20% de las bombas, de Bicico, Antifacio, comercial, son solares. Y para encontrar a alguien que te solucione un problema, es casi imposible en época de seca como pasamos. Entonces, nosotros necesitamos chicos capacitados en eso. Bueno, está demorado. ¿Por qué? Porque el consejo no lo aprueba. Bueno, démosle una forma municipal. O sea, colaboremos, pidamos, o al menos como municipio, pedía al consejo, decir, necesitamos que nos habiliten porque esta zona, todavía teníamos mucho sin energía, necesitamos esos programas. Bueno, por lo que se oye, ¿usted te cree que mucho se puede hacer del Estado municipal, mucho más y no depender tanto quizá y esperar siempre de lo provincial o de lo nacional? Yo creo que el Estado municipal se puede hacer muchísimo. Yo creo que el Estado municipal... ¿Y la limitante de los recursos en ese caso? En cuanto a los recursos, sobre todo primero en el fondo... De recaudación, digamos, porque siempre se habla de que los sueldos municipales se llevan gran parte, digamos, de los recursos que se obtienen. Habría que optimizar también de que la gente pueda pagar en tiempo y forma y sus tasas también. ¿Cómo es todo eso? El pago de impuestos es directamente proporcional con el servicio que uno preste. O sea, a mejor servicio, mayor confianza, más se paga el impuesto. Eso es así, hay que recuperar la confianza. Primero y principal hay que recuperar la confianza. Es decir, acá si la gente no confía en el municipio, no paga. No paga. Yo le hago siempre la anécdota de Maratea con Independiente. Maratea vino y juntó, no sé, 60 millones. Independiente nunca pudo juntar nada porque nadie confiaba en la comisión de Independiente. Entonces, así, recuperar la confianza. Están los recursos y hay una lógica en la administración del Estado que viene cambiando. O sea, hoy cada vez los municipios se hacen más cargo de determinadas cosas. Muchas veces los municipios se encargan de cortar el pasto de la escuela, de pintar una escuela, de construir un aula. Y eso después gestionan la retribución aparte del Estado provincial. Pero hoy la inmediatez de la agilidad de la vida nos hace que quien tenga que solucionar esos problemas sea el que está más cercano. O sea, si hay un problema en un tanque de agua y el municipio uno no puede esperar que se haga, que venga el de arquitectura, lo mire, pase el presupuesto, lo aprueben, vuelva, y ahí ya el problema pasa a ser un drama, ¿no? Entonces, el municipio es el que interviene. Esa delegación de recursos que tiene que empezar a hacer la provincia, los municipios, es la que necesitamos. Se está haciendo en todas las provincias, en Entre Ríos estamos un poquito más atrasados, pero igual hoy los municipios administran más recursos que lo que administraban con Felipe Torres o antes, digamos. Administran mucho, tienen mucho más posibilidades discrecionales de dirigir sus recursos.
Eso creo que es lo que a uno lo alienta, es decir, podemos proponer estas cosas, no son una locura. Es decir, no, es decir, si vos ves un cuadro de la calle, ¿cómo no lo puedes arreglar si tenés los empleados? ¿Y por qué el alineamiento con Pedro Galimberti? Son amigos además, ¿no? Sí, Son abogados, no sé si estudiaron juntos o qué. no, él estudió en La Plata, pero somos de un grupo de amigos, bueno, están Borgesán también, eh, José Elena, hermano de Sería Gabriel. por qué con Galimberti y no por ahí con Frigerio, que lo ve como más puro, digamos, si fuera a hablar del radicalismo y no de la coalición ya de Cambiemos, de UCR, ¿cómo es? No, lo de Pedro no es una cuestión de pureza, no, más allá de ser un amigo. O sea, en el 2018 habremos empezado a trabajar esta idea de su gobernación. Yo le dije que lo iba a acompañar. Y ahí empezamos con ese. Yo creo que Pedro, la gestión de él fue brillante. Y esa es una de Gestión municipal, la Chajarí hablamos. gestión municipal de Chajarí, 300 y algo de cuadras de asfalto y demás. Y él la hizo con los vecinos. El 80% de eso se hizo con los vecinos. Y a decir, no, Chajarí es rico. Hoy, en el 2016 no era tan rico. En el 2016 había mucha gente fundida, mucha gente que estaba ahí tambaleando. Él la hizo con los vecinos. Tiene el 70%, 75% de recaudación. Pero la transformación que hizo Pedro, por sobre todas las cosas, es la que tiene que hacerse en la provincia, que es la relación entre el Estado y los ciudadanos, los sectores productivos, los sectores del comercio, los estudiantes. ¿Hacia dónde va? Si uno, hoy dicen estudiantes, si antes uno pretendía que todo el mundo estudie carreras largas, abogacía, medicina y demás, pero queda eso entre medio con salidas laborales mucho más rápidas y esas pautas de qué es lo que se está estudiando. Yo digo, en mi época el que estudiaba programador de PC era rey más o menos, era Dios, dijo. Y después, o sea, como que quedaron atrás porque la demanda ya no puede absorber tanto, entonces hay demasiada oferta y hay otra salida, vinieron los de marketing, los operadores de redes y demás. Entonces hoy el estudio, los estudios van cambiando. Entonces esa relación que debe tener el gobierno provincial con los estudiantes para hacer ágiles los programas, cortar a tiempo determinadas carreras, empezar con otras, tener una relación continua de datos sobre lo que está demandando el mercado laboral y lo que le estamos ofreciendo y lo que le podemos ofrecer, reconvertir carreras. Nosotros acá, por ejemplo, tenemos una situación, es decir, tenemos 3 escuelas agrotécnicas y no tenemos una carrera de administración de empresa agropecuaria. Echeverría, que vive acá en calle Presidente Perón, gran músico, él trabaja en Curuzú, es administrador de empresa agropecuaria, se recibió en la escuela agro. Entonces, es decir, esas carreras tienen que estar acá. Porque son las carreras de plus grado, digamos, que necesita alguien que tiene esa pasión por lo agropecuario, pero a su vez estamos en una zona agropecuaria. Y la gente que viene de afuera trabaja muy bien, y los que son de acá y que vuelven como veterinarios, ingenieros, trabajan muy bien. Entonces, y eso en una época que el campo está bastante bajo. Entonces nosotros tenemos que preparar a nuestros chicos para enfrentar los desafíos del futuro en base a esas carreras. Pero así como de nombre esas carreras tenemos muchas más, esto de energía solar, bueno, hoy inteligencia artificial y demás, tenemos que capacitar, tenemos carreras en las que los chicos ejercen, desde, digamos que se llaman los trabajadores de pijama, un montón de cosas que nosotros para eso necesitamos. Para eso nosotros trajimos en una oportunidad a Pia Turinetti, que es la que hace la Feria de las Carreras para el Consejo, es una asesora externa de la Universidad de Concepción del Uruguay. Tiene un trabajo muy bien hecho en estadística, en determinación de necesidades laborales y cómo complementarlo con el sistema educativo. Para eso, uno de los galpones del ferrocarril entero, uno de ellos, será donde se diseñará todo este tipo de
de cosas. Donde nosotros estaremos, digamos, qué demanda el parque industrial y capacitaremos. O sea, ya en el dejar el empleado en condiciones de salir a trabajar. Bueno, para llevar a cabo toda esta plataforma se supone que hay todo un equipo, digamos, ya por ahí que se está pensando, se ocuparía de cada una de esas acciones, ¿no? Yo le digo, nosotros tenemos el equipo más joven y quizá, o sea, en el caso, Lucía Gómez, que hoy es candidata a diputada en el 14 lugar con Pedro. Lucía Gómez, licenciada en Ciencias Políticas, ya es 24 años, tiene, es profesora de la Facultad de Guasi, es profesora adjunta. Ella es la que se ha encargado de todo lo que es el diseño de políticas públicas. O sea, ella es, digamos, alumna de Lina Ruda, que es la actual secretaria de gobierno de Crespo. Vienen con un trabajo muy profundo, es decir, de la agilidad del Estado. Digamos, un Estado moderno necesita ser un Estado ágil y que sea flexible a las necesidades continuamente estar llegando el Estado. Sino que el Estado siempre queda atrás, va atrás. Crespo también es un estado que toman mucho como ejemplo, ¿no? Nosotros hemos estado en Crespo varias Chajarí. veces. Ahora uno dice, también más allá de todos esos modelos que son, no, se los toma un poco en principio porque dicen, no, son del mismo color político. ¿Hay algún estado, digamos, del oficialismo que actualmente uno diga, la verdad que tenemos que sacarlo el sombrero porque también es un modelo, digamos, o está bien administrado? ¿O pasa solamente en este caso, con los estados que están administrados por la oposición? No, yo doy el ejemplo de Feliciano en su oportunidad. Cuando se hacían las casas rurales, en Feliciano hacían una y una pieza, cuando acá no se terminaban las que se hacían. Porque yo fui a ver cómo era el sistema de administración de ellos. Yo hice una denuncia en su oportunidad por enriquecimiento. Ahí era un intendente del oficialismo, sí, Arévalo. Arévalo, intendente del oficialismo. La interrelación que tienen ellos con las empresas privadas es muy buena, un continuo diálogo con el sistema productivo. Ellos tienen 3 granjas de cerdo, 2 frigoríficos, están, o sea, con un trabajo en frigorífico para pequeños animales. Han hecho un trabajo con el sector productivo y en desarrollo bastante muy bueno, muy bueno. Entonces, a eso también se los toma como ejemplo. ¿Cómo hacen? ¿Cómo lo promocionan? ¿Cómo ingresan? Las reuniones, cómo son, porque le he visto a él también en la rural, que ha estado y cómo están trabajando. Y nosotros no podemos descartar ninguna de esas opciones. Ninguna, distintos son otros. Por ejemplo, el caso de Concordia, que uno no lo puede tampoco tomar como ejemplo, porque es muchísimo más grande de nosotros, que tiene una diversidad y una complejidad que no vendría al caso. El caso de Paraná también es un estado muy complejo, que son los que tiene el justicialismo más para mostrar. Nosotros tenemos el de Villa Elisa, que eso sí es como Crespo, porque es nuestra cantidad de habitantes. Uno siempre va tratando de comparar también por cantidad de habitantes, por desarrollos productivos. Crespo obviamente en eso está mucho más arriba que nosotros en desarrollo productivo, pero ellos no tienen mucho más que nosotros en suelo, en cerebro. En Federal hay gente muy inteligente, no tiene mucho más. El problema de Chajarí es su crecimiento tan grande, demográfico, ¿no? Tiene la parte de Corrientes, que muchos vienen a buscar trabajo, y la parte de Concordia, digamos, que es una competencia laboral bastante difícil. Entonces, cuando uno va estudiando, decir, bueno, ¿qué es lo que rescato de uno, de otro? Y son esas cosas. De Feliciano yo rescato eso, la relación del Estado con el privado, y para mí es la clave del desarrollo. O sea, la relación que debe tener, pero una relación adulta, no del otro lado del escritorio. Ir a visitarlo al empresario, convencerlo políticamente de que tiene que invertir, más allá de quien vote. Tenemos que ir en ese camino, ¿no? Bueno, Juan Pablo, le agradecemos esta visita un poco. Sé que quiere ser el intendente de Federal, por todo esto que dice y no sé por qué alguna otra razón. Es como no es un capricho, es una decisión, digamos, como tomada, como dice la gaseosa por ahí, de ser el intendente. Sí, o sea... Se tiene fe de que mucho de esto... Nosotros vamos a ganar. Creo que la sociedad ha aceptado ya nuestra propuesta y nuestras ideas. Que le digo, o sea, muchos de ellos son proyectos y anhelos que lo tenemos que construir entre todos.
creo que ha aceptado el desafío de que podemos, entre todos, ir construyendo un futuro para Federal, para que nuestros hijos queden acá. Nosotros tenemos los médicos, se van y no vuelve ni uno. Ninguno ha vuelto. Bueno, sí, Mercedes Graciano, podemos tener una, la otra chica de... Por ahí alguno vuelve, la mayoría. Pero muchos de ellos se van, y muchos se van al exterior, que es otro problema que tenemos. Pero la decisión de la Intendencia es que uno ve que Federal no tiene menos que ninguno, ni en recursos humanos ni en recursos económicos, pero lo está desperdiciando en el tiempo, y si queremos, y nosotros anhelamos, un cambio de verdad, un cambio arriesgado de última, un cambio arriesgado, es decir, vamos a arriesgarnos a construir, porque si no nos van a pasar por encima. Y Pedro Galimberti anda hoy otra vez de nuevo por Federal, viene para la presentación de otro sector interno casualmente que también está militando para él. En ese caso, usted no se aparece por ahí. No. Ya lo estuvieron comiendo un asado el fin de semana, ¿no? Que fue lo que decíamos al principio. El fin de semana vino, bueno, hoy estarán los otros amigos ahí. Otro amigo. ¿Y ustedes tienen algún cierre también? ¿Tienen algún cierre, alguna presentación de todo esto que se expone públicamente o que se lo dicen al vecino de cara a cara antes del jueves o viernes del jueves que se puede hacer militancia? No tenemos nada resuelto, o sea, terminamos la organización de lo del sábado, fue una organización que también se nos fue de las manos, que aprovechamos para pedir disculpas, mucha gente que no pudo ir, no pudimos buscarla de acá que quería ir. Eso lo hicieron en Colonia Federal. Colonia Federal. Pero estamos recién descansando de eso. Hoy tenemos una actividad por el Día de la Mujer Militante Radical, bueno, y un recordatorio a Angélica Raúl, que hace un año de su fallecimiento. Así que bueno, hoy estamos con eso. ¿Qué es esa actividad? ¿Dónde tienen la sede ustedes? Donde tenemos la sede, vamos a hacer un agasajo a las mujeres radicales y vamos a hacer un reconocimiento y un recordatorio a eso. Es el Día de la Mujer Radical hoy. Hoy es el Día de la Mujer. ¿Por qué es el día? Porque se conmemora por el fallecimiento de Gómez Miranda. Bien. Ella era una gran militante radical y acompañó a Alfonsín, fue diputada entrerriana. Entrerriana también. Bueno, Juan Pablo, gracias por la visita. Gracias a vos y saludo a la audiencia. Bueno, seguimos. Ya son las 10:57.